la nueva evangelización a través del Espíritu Divino, la divina voluntad en este tema. Agradecemos primeramente a nuestro Señor Jesús, a María Santísima, por la facilidad con la que podemos llegar a sus hogares, a sus corazones, para llegarles con esta muy buena noticia de vivir en el querer divino. Bueno, y su conductora y amiga María Guillermina Álvarez les saluda, y nuestro invitado permanente, doctor Tomasini. Salvador, buenos días, ¿cómo estás? Guille, buenos días, muy bien, gracias. Esperando que todos estén bien también. Sí, muchas gracias. Pues aquí hemos estado hablando sobre el abandono, o sea, en este tema de divina voluntad. Y hemos estado hablando sobre el abandono a lo largo pues de 2 programas, los 2 últimos, y hemos tenido llamadas, pero no han pasado al aire. Pero se nos hace importante ir pues contestando, ¿verdad, Salvador? Claro, sobre todo por el interés que pueda despertar en las personas, ¿no? Sí, porque pues ya ves que vamos llevando el hilito, ¿no? De justamente qué es esto de divina voluntad, cómo se vive, qué hacer, cómo actuar, y irnos enseñando, conduciendo en este tema pues tan maravilloso y tan importante. Pero esta vez este programa queremos dedicarlo justamente por el interés de nuestros radioescuchas, a ir contestando estas preguntas que se refieren a este tema del abandono. Mm, Tenemos varias preguntas. Por cierto, saludamos a Chayito desde Mérida. Ella nos habló, se comunicó con nosotros, y a ella se le hace muy importante saber en cuestión de salud, cómo poder vivir en este abandono, porque a ella le interesa mucho, por supuesto, estar viviendo en la divina voluntad, conocer este camino, y pero le interesa respuestas sobre este aspecto del abandono en la salud. También tenemos otras preguntas, yo te las adelanto y ya tú las vas desglosando, Salvador. En lo económico, en esta crisis que estamos pasando, todo el mundo, ¿verdad? Pues yo pienso que muchas personas, aún las que no han tenido oportunidad de llamar, pues también les gustaría que habláramos un poquito sobre el abandono en la cuestión económica. Y en otros aspectos que de repente hay mucho en las noticias, ¿no? Que nos ponen en preocupación. Y también, por último, ha habido preguntas de cómo vivir el abandono en relaciones interpersonales, familiares, etcétera. Entonces, te las dejo, Salvador, y pues tú nos las irás desglosando. ¿Te Ah, parece? sí, claro, Guille. Son preguntas, son las preguntas obligadas, ¿no? Sí, Totalmente obligadas, pero bueno, vamos a tratar de hacer las cosas un poquito más resumidas, más fáciles para poder entender, porque si no, nos vamos a perder un poco. Yo creo que lo primero que habría que hablar, Guille, es qué es el abandono. Porque generalmente cuando hablamos de abandono es yo criatura, quien quiera que sea, o sea, yo criatura, me abandono a lo que Dios quiera de mí, a lo que Dios disponga de mí. Y entonces estoy en algunos casos resignado, en otros casos realmente acepto con gusto lo que Dios quiere, pero siempre, siempre lo ponemos en dos personas distintas, en dos seres diferentes. Dios, que es el que quiere determinadas situaciones, y criatura, que es la que acepta esas situaciones que Dios está queriendo. No sé si más o menos quede claro lo que intento decir. sí, bastante. Somos dos, es Dios queriendo
y criatura aceptando. Y casi siempre que decimos quiero hacer la voluntad de Dios, yo mi vida la quiero basar en lo que Dios quiera, siempre nos ponemos en esa relación. Yo criatura acepto lo que el Creador quiere de mí. Y esto, aunque es un abandono real, o sea, no podemos negarlo, sin embargo, yo diría que este tipo de abandono es más enfocado a las virtudes que a la vida en la divina voluntad, porque en la virtud es la voluntad humana la que acepta la voluntad de Dios y la que vive desde su propia perspectiva de voluntad humana las situaciones que Dios le está mandando. En la divina voluntad es algo diferente, y es algo diferente porque hemos hablado mucho de que la divina voluntad es un intercambio de vida, es un intercambio de voluntad con Dios, o sea, yo permito, mi voluntad se hace a un lado para que sea la divina voluntad la que actúe desde mí, la que tome las riendas de mi ser, la que se encargue de todo lo que yo soy. Si esto lo lográramos entender bien, ¿qué estaríamos diciendo? Bueno, simplemente lo que Dios quiere lo quiero yo. Lo que Dios dispone es que lo estoy disponiendo yo. Jesús, cuando entra en su pasión, que es la parte más conocida de su vida, generalmente tenemos la idea de que Él acepta, se resigna a todo lo que el Padre quiere que Él sufra. Incluso en el pasaje aquel del huerto, donde dice, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, y si es posible que pase de mí este cáliz. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí. Bueno, aquello lo hemos interpretado como un Jesús que está pidiendo clemencia, pero que dice, bueno, es que se haga tu voluntad. Un Jesús que sabe a lo que se enfrenta, pero que al mismo tiempo no quisiera pasar por eso. Y esto es un terrible error, porque estamos poniendo a Jesús como que no acepta de buena gana, bueno, está mal dicho, como que Él quisiera algo diferente de lo que Dios le está queriendo dar, pero que lo acepta de buen gusto, pero sin embargo en el fondo Él no quisiera pasar por eso. Y ese es el punto de la resignación. Lógicamente, si todo lo viéramos a ese nivel, hablando de la enfermedad, que es tu primera pregunta, tendríamos que decir, bueno, yo criatura, esta enfermedad la acepto porque para mí debe ser voluntad de Dios, pero yo no quisiera que tenerla. E incluso puedo llegar a pedir, a implorar ayuda, que se me quite, que me alivie de esta enfermedad, que es lo que todo mundo hace. Señor, te pido por la salud de fulano, de perengano, o mía en personal, ¿no? Bueno, pues esto definitivamente no es verídico. Y vamos a empezar con Jesús. Jesús no puede estar en discordancia con su Padre. La voluntad de Jesús no puede estar queriendo algo que el Padre no quiera. Si tomamos como punto de partida las palabras de Jesús, aquellas de ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras y que se equivocan, es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí, podremos entender que Jesús definitivamente está tan unido a esa voluntad del Padre y está tan unido al Padre que él mismo está queriendo lo que el Padre quiere.
Si leemos las horas de la pasión, y es impresionante ver cómo cuando se le presenta la cruz a Jesús, Jesús la abraza y cruz mía, por fin has llegado, te he anhelado toda mi vida, eres el descanso en donde yo he querido, a donde yo he querido llegar. Y eso no concuerda con ninguna idea de aceptación o de resignación. No sé qué pienses, Sí, Guille, pero no es lo habitual. No, es simplemente si la voluntad de Dios está obrante en Jesús y el Padre quiere a Jesús muerto para reparación y para perdón de toda la humanidad, Jesús también se quiere muerto. sí, Él quiere lo mismo. O sea, no puede decir yo no quiero esto, pero hágase tu voluntad. Pues no. Esto tendríamos que analizarlo quizá un poco más adelante a través de los programas. Iremos viendo qué era la intención que había en la mente de Jesús cuando dice estas palabras. Y para todos aquellos que hayan leído las horas de la pasión, bueno, ya saben a lo que Jesús se refería cuando dice esto, ¿no? Y a los que no las hayan leído, pues no sería una mala idea el empezar a leer, a enterarse de este ambiente de la humanidad de Jesús. ¿De acuerdo? Y sí, No sé si quieres decir algo, Guille, al respecto de la pasión de Jesús. En este punto, yo sé que tú tienes cierta afinidad por la pasión de Jesús. sí, ¿Nos podrías decir algunas palabras? pues mira, justamente en la cuarta palabra de, mm, pues de cuando Jesús está crucificado en el libro de la Pasión, pues Jesús también habla, por ejemplo, de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, en, en ese abandono de Jesús, por decirlo así, o más antes, en lo que tú estás comentando de si es Jesús mm, humanamente observado por nosotros, que pensamos que es una debilidad, ¿no? De como hombre, de tener temor, pues, de lo que se le viene encima. Bueno, pues ya conociendo un poco lo de divina voluntad y leyendo las horas de la pasión, pues sabemos que justamente Jesús quiere reparar. O Así sea, es. Él quiere reparar justamente por todos los que no se abandonan, hablando de este tema del abandono, por los que no se abandonan, para pues Él poner toda su confianza en el Padre de que pues tú lo explicabas desde los primeros programas, ¿no? O sea, la Trinidad, los tres tienen una sola voluntad, las tres personas, y lo que quiere el Padre lo quiere el Hijo, lo que quiere el Hijo lo quiere el Padre, nada más que si nosotros lo vemos en modo humano, pues no lo entendemos, porque hemos estado viviendo una vida después de que Adán pecó, muy diferente como para entender estas palabras de Jesús. Bueno, es que ahorita acabas de tocar exactamente a donde yo quería llegar. Ah, qué bien. O sea, Estamos en el mismo sintonía. estamos en sintonía. O sea, es el vivir en la divina voluntad. No se trata de aceptar lo que el otro quiere. No se trata de aceptar lo que otro ser, no importa quién sea, quiere, sino se trata de tener los mismos sentimientos, los mismos deseos, las mismas intenciones. Así es. Entonces, lo que quiere el Padre lo quería el Hijo. El Hijo quería ser crucificado, el Hijo quería morir, el Hijo quería ser azotado. Incluso en alguna de las horas de la pasión, Jesús lo dice, yo le ponía en la mente a los verdugos la idea de los sufrimientos que yo quería sufrir y ellos con su libertad, no era doblegándolos, ¿no? Sino con su libertad, ellos aceptaban y me los daban.
O sea, no se trata de sufrimientos impuestos arbitrariamente o de sufrimientos que no tengan una aceptación de la parte de Jesús, de la parte voluntaria de Jesús. Su voluntad quería a modo humano lo que la divina voluntad había decidido a modo divino. Bueno, pues exactamente nuestro abandono debe de basarse en esto. Por eso quise empezar por aquí, porque cuando nosotros hablamos de abandono en la divina voluntad, la idea que debemos tener primordial es de intercambio de vida. Mi abandono se va a manifestar en la medida que yo pierda mi vida y adquiera la vida divina. No es en la medida que mi vida humana acepte las decisiones de la vida divina. Creo que la diferencia es clara, ¿no? Así es. No hay forma de confusión. Una cosa es aceptar y otra cosa es cambiar. Ahora yo cambio mi voluntad, mis deseos, mis ilusiones, todo lo que yo tengo, y ahora yo lo acepto, lo que Dios quiere. Humanamente yo quiero lo que Dios ha decidido divinamente desde toda la eternidad, para ser un solo ser, para ser un solo pensamiento, para ser una sola decisión. ¿De acuerdo? Sí, además qué importante, a lo mejor es algo difícil si no nos metemos a meditar, de que lleguemos a vivir esto, de decir, yo quiero lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, pues yo tampoco lo quiero, Así es. pero desde adentro, ¿verdad? Y en muchas ocasiones no tendremos una noción clara de lo que está pasando. Humanamente no la podríamos tener, pero en términos divinos, en términos de ese intercambio de vida, yo debo entender que todo lo que suceda dentro y fuera de mí, si yo vivo en la voluntad de Dios, todo lo que suceda es voluntad de Dios. Para mí es voluntad de Dios. Entonces, lo bueno es voluntad de Dios. Yo no veo por qué siempre aceptamos las cosas buenas como voluntad de Dios y las malas las rechazamos como que no fuera cosa nuestra. Bueno, esto como una premisa para poder hablar un poquito más del abandono en la enfermedad. Lo primero que debemos tener en cuenta es la causa, el origen de todos los males del ser humano es el pecado original. Es el alejamiento de la vida divina en la criatura. Y lo quiero poner así porque siempre hemos pensado que la enfermedad ya la vemos como algo natural, ya la vemos como algo que corre junto con nosotros, como una cosa que nos pertenece por naturaleza. Y esto es totalmente un error, o sea, la enfermedad, no fuimos creados como seres pasibles, o sea, como seres que puedan llegar a enfermarse o incluso a morir. Fuimos creados para no enfermarnos, o sea, seres impasibles, y fuimos creados como seres eternos, o sea, no sujetos a morir. Sin embargo, la desobediencia de Adán, el haber quitado la divina voluntad en el hombre, que ese es el pecado original, como recordarás que ya lo habíamos mencionado muy al principio de los programas. Sí. Esto es lo que introduce en el orden creado por Dios, introduce el desorden, porque era la divina voluntad, la vida divina en la criatura, la que iba a servir de preservativo para todos los males del hombre. Y hablando de enfermedad, era la misma divina voluntad la que se iba a encargar
de mantener el equilibrio en el organismo. Muchas gentes pensarán, no, eso no puede ser una infección, por ejemplo, ahorita con esta idea de la epidemia de la influenza. Ay, sí, Los virus, que entonces no existían los virus. Sí, los virus han existido desde toda la eternidad. Bueno, no desde toda la eternidad, desde el momento de la creación. eso. Al fin y al cabo son seres creados, ¿no? Las bacterias, los parásitos, las amibas, todo lo que nos agrede está creado desde siempre. Es una creación de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo podemos congeniar esto ahora con la idea de que Dios crea cosas que me puedan hacer daño? Claro que no, pero todas las cosas creadas, y esto pon mucha atención y ojalá Sí, todos pongan, sí, sí, sí. todas las cosas creadas fueron traídas a la luz del día para servir de vehículo para traernos el amor de Dios a su criatura, que somos nosotros, el Ujú, género humano. ujú. Y cada uno de estos seres, no importa cuál, pero hablando ahorita de los microorganismos o de los virus, tenía o tiene un mensaje de amor hacia nosotros. Y tiene un mensaje, trae un cargamento de bienes que nos quiere dar. Pero el, el destinatario, el destinatario de eso era el hombre en unión con Dios. O más bien era Dios en unión con el hombre. O sea, un virus, una amiba, un germen, un parásito, era algo creado por Dios para transmitirme de alguna manera que desconozco en la actualidad su amor. Y lógico, en el momento que Él hubiera llegado a mí, si no hubiera habido pecado original, estaríamos recibiendo esa carga de amor y esa carga de bienes que Dios quería comunicarme por medio de aquel ser. Pero como ya no tengo al ser que iba a recibir aquello, ahora el germen, el virus, me encuentra a mí una naturaleza humana sin Dios. Lógicamente no tiene a quien entregar ese cargamento y entonces me produce un daño porque es algo extraño a mí. No es nada fuera de este mundo el poder captar esta idea. Sin embargo, como no tengo ya a esa divina voluntad en mí, ahora llega este agente, llega a mi organismo y aquí provoca una reacción que es dañina, que me puede enfermar o incluso me puede llegar a matar. ¿Sí? Sí, Bueno, si partimos también de esta base, debemos dejar muy claro el origen de todas las enfermedades y en general de todos los males del hombre es la ausencia de Dios en la criatura. Eso que quede muy claro para lo que vamos a hablar al final. Ahora, la, la criatura, ¿es voluntad de Dios que la criatura se enferme? No, no, no. definitivamente no. Pero ahora nos dejó a lo natural. Y lo natural en la actualidad es que si llega un germen de estos y penetra en mí sin tener al receptor de su mensaje, me voy a enfermar. Ahora, ¿qué debo hacer cuando ya me enfermé? Bueno, debo buscar los recursos necesarios para poderme aliviar. Y los recursos necesarios que Dios permitió pues son todo lo que la ciencia, el hombre a través de su inteligencia ha ido descubriendo. Medicamentos, cirugías, terapias, en fin,
Todo esto que parece como un descubrimiento de la ciencia, bueno, es un recurso que Dios le permite al hombre para minimizar un poquito el daño que él mismo se hizo por la desobediencia. Entonces, ¿cómo debemos vivir una enfermedad? Bueno, pues la debemos vivir primero como voluntad de Dios, en el sentido de decir, estoy enfermo, bueno, para mí que quiero vivir en la divina voluntad, esto lo debo tomar como voluntad de Dios. Si la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios, si un cabello de mi cabeza no se cae sin la voluntad de Dios, menos me va a dar influenza sin la voluntad de Dios, ¿no? Creo que Así eso es. es claro. Sí, sí. Entonces lo debo vivir como voluntad de Dios. Ahora, esa enfermedad que me ocasiona un sufrimiento tanto físico como espiritual, moral, es algo que quiero quitarme, sí, pero que al mismo tiempo me ayuda. ¿En qué forma me ayuda? Me ayuda dándome la oportunidad, la inmensa oportunidad de unir mi sufrimiento al sufrimiento de Jesús. Y ahora debo decir, gracias, virus de la influenza, por ir a la moda, Sí. gracias, virus de la influenza, por darme este mal que tengo, porque gracias a él me asocio en alguna manera a los sufrimientos de Jesús. O sea, es una forma de pasar la enfermedad. La enfermedad la puedo pasar de dos maneras. La puedo pasar renegando de ella, estando inconforme, haciendo, o sea, alejándome de Dios por haber entrado en esa enfermedad, o la puedo pasar agradeciendo y uniéndome a los sufrimientos de Jesús. Una enfermedad que aparte de dejarme inmunidad, vamos a decirlo así, porque es una vacuna. Si yo me enfermo, me estoy vacunando. Y si logro sobrevivir, voy a quedar inmune a ese virus o a ese atacante. Pero gracias a eso también ahora ya tengo algo más que le pude ofrecer a Jesús. Le pude ofrecer mi sufrimiento, le pude ofrecer mi enfermedad y le pude ofrecer mi renuncia a lo que yo quiero y me estoy haciendo semejante a Jesús en la oración del huerto, me estoy haciendo semejante a Jesús en los sufrimientos internos que le hemos dado todos nosotros, que somos peores que parásitos para Él. Le ocasionamos terribles daños a Jesús. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, de alguna manera, es conveniente entender que debo de estar total y absolutamente seguro que la enfermedad me va a reportar un bien, que ya no puedo verlo en el sentido como debería de haberlo visto, de acuerdo, pero que ahora esa enfermedad me reporta el bien inmenso de la semejanza con un Jesús sufriente, con un Jesús doliente, que al final de cuentas la gloria de cualquier individuo que llegue al cielo tiene que ser de acuerdo a la semejanza con Jesús. Bueno, si lo vemos así, yo tendría que decir, cuando menos por mí, y creo que tú también dirías lo mismo, bendita influenza. Ay, sí. Pues es lo Ojalá y me den tres, ah, no me una. me hiciste recordar a San Pablo cuando dice que a todos los que amamos a Dios, todo lo que nos sucede para bien. O sea, esa luz de lo que estás mencionando ahorita. O sea, no sabemos que todo lo que Jesús, Dios permite, quiere en nosotros, pues va a ser una bendición, una Así, gracia. así es. San Juan de la Cruz dice, bueno, decía en alguna ocasión, que Dios nos concede la gracia, y estamos hablando de San Juan de la Cruz, hace cuánto tiempo, ¿verdad? Que Dios nos concede las gracias suficientes en esta tierra para pasar de aquí directo al cielo, pero que tenemos que ir al purgatorio porque
rechazamos todas esas gracias. O sea, porque en sentido humano no sabemos encontrar un bien en una enfermedad, por ejemplo, y como lo estás explicando ahorita, creo que está muy claro. Así es, o sea, es la oportunidad, es la moneda que tengo para poder comprar semejanza con Jesús. Y además, bueno, déjame, te interrumpo tantito porque me recordé otra cita en el volumen 1 de esta obra de la Divina Voluntad en medio a las criaturas de Luisa Picarreta, cuando Jesús le habla también del abandono y le dice así, le dice, abandónate en mis brazos como si estuvieras muerta. O sea, teniendo en cuenta que un muerto no respinga. Dice, porque todo lo que te hace sufrir, sea que te venga de las criaturas que de los demonios, todo, todo va dirigido por mí para traerte al estado de vida que te quiero. Y yo creo que eso último, de veras, si lo tenemos así como un objetivo claro en nuestra vida, una meta, pues nos va a ser más leve y vamos a ver con otros ojos pues lo que nos toca vivir en nuestra existencia, en nuestra realidad, ¿no? Así es. Y es exactamente lo que estamos tratando de explicar. O sea, todo va a redituar en una ganancia para Dios en cuanto a amor de la criatura ofrecido a través del sufrimiento, una ganancia para Dios en gloria y en alegría de ver la semejanza de la criatura, el querer de la criatura asemejarse a Él, acompañarlo en el dolor, y una gloria inmensa para la criatura de ser semejante a Jesús. Cuando decimos semejante, casi siempre nos vamos a decir, bueno, ¿y eso qué? Bueno, si somos semejantes en el sufrimiento, debemos ser semejantes en la gloria que ese sufrimiento le ocasionó a Jesús. Así es. O sea, no nos quedemos en la parte del sufrimiento. Vamos a traspolarlo a la consecuencia de ese sufrimiento. Y el sufrimiento de Jesús es lo que le ocasionó la gloria universal. Así es. La medida que nosotros nos asociemos al sufrimiento de Jesús, nos estamos asociando a la gloria universal de Jesús. Por favor, piénsenlo. O sea, no se trata de decir soy masoquista y quiero estar enfermo y me gusta estar enfermo. Ojalá y pudiéramos decir eso. Pero voy a buscar los remedios, sí. Voy a ver cómo puedo aliviar un poco esta enfermedad, sí. Sí. Pero el resultado de los remedios que busque siempre se los debo dejar a Dios. O sea, no basarlos en el hombre. No decir, no, es que este médico es el bueno. No, esta medicina es mala. Aquella es la buena. Sino ver tanto en el médico, en el hospital, en la medicina, en los remedios caseros incluso, ver las disposiciones y la mano de Dios que son las que estarán actuando a mi favor o simplemente me estarán dejando enfermo para actuar a mi favor en forma espiritual. Ah, muy bien. ¿Eh? Muy bien. Ahora, la parte más difícil de aceptar en esto es la muerte. Ay, sí. La muerte ha sido algo que se ha hablado mucho y en la actualidad hay una gran corriente que dice que nadie muere antes de que Dios quiera. O sea, que nadie pasa de la raya. Sí, nadie muere en la víspera. Ándale, nadie muere en la víspera. Bueno, terrible error también. Dios nos crió, volvemos a lo mismo, para ser inmortales. Por lo tanto, nuestra muerte no está determinada por Dios. La duración de mi vida no está determinada por Dios. Porque si mi vida estuviera determinada por Dios, querría decir que Dios está de acuerdo con el aborto criminal. Ah, sí.
Querría decir que Dios está de acuerdo en que a Pedrito Pérez, que tiene que morir hoy a las 2 de la tarde y no está enfermo, no tiene nada que lo ponga en riesgo, se le escapó a Dios, entonces ahora tiene que ir a alguien que lo mate. Ah, A las 2 de la tarde le tienen ah, que dar el balazo para que se muera. para que se No, cumpla la voluntad para de que se Dios. cumpla la voluntad de Dios, por favor, no. La vida del hombre se mide en actos, no en días, ni No meses, en ni tiempo. años, en actos. Dios determinó tantos número de actos para nuestra vida y no va a terminar antes de que cumplamos el último acto. Pero Dios quería vidas completas y eso se lo dice a Luisa. No quiere niños. Entonces no podía haber determinado vidas cortas. Las vidas cortas, las vidas que se truncan antes de lo que debiera de haber sido, son por el desorden que entró en el orden creado por Dios debido al pecado original, la enfermedad, el deterioro, como ya dijimos, pero aparte por la maldad del hombre. Por la maldad del hombre que lleva al crimen legalizado como es el aborto, que lleva al crimen legalizado como es la guerra, que lleva al crimen legalizado como son las penas de muerte, Ay, sí, ¿sí? sí, Como es el crimen casi por legalizarse, como es la droga, la violencia. Todo esto es es un romper la voluntad de Dios y la rompemos con nuestra voluntad y luego decimos que es voluntad de Dios. ay, sí, qué barbaridad. Entonces, lo mismo que dijimos ahorita para las enfermedades infecciosas, también se prestan para las enfermedades degenerativas. Alguien que tiene artritis reumatoide, que su vida se vuelve realmente un infierno. Alguien que tiene un cáncer y que lucha y que su vida también es un continuo martirio. Alguien que padece una diabetes, alguien que, en fin, mil enfermedades. Estas enfermedades hay que entender que por un lado son producto del pecado original, son producto de ese desorden que entró, pero bendito desorden que me permite semejarme a Jesús. Tengo cáncer, bendito sea Dios. ¿Voy a buscar remedio? Claro que lo voy a buscar, pero todo el sufrimiento, todo lo que me ocasiona ese cáncer, lo voy a aceptar, igual que Jesús aceptó la cruz. Y voy a decirle, bendito cáncer, hasta que llegaste. Ya sé que muchos han de estar pensando que estoy loco, pero bueno, no importa. Ah, Ya, bendito cáncer que llegaste. Ahora te pido que cumplas tu función y tu función es hacerme semejante a Jesús, incluso en la muerte. Y si me llevas a la muerte, la voy a aceptar como para unirme a la muerte de Jesús. Una muerte prematura, sí, pero al fin y al cabo muerte. Y al fin y al cabo, esa muerte que se traducirá en gloria, ese sufrimiento que se traducirá en gloria. Ese es el punto de esto, ¿sí? Ahora, para terminar con lo de la enfermedad, ya me alargué más de la cuenta. En términos así muy generales, debemos, si entendemos que nuestra vida debería de estar siempre unida con Dios y que Dios se convertiría en nuestro baluarte, en nuestra defensa para todo, incluso contra la enfermedad. Hay unas palabras de Jesús en María Valtorta, en la obra del hombre Dios, que yo creo que vale la pena recordar, que dice, haceos merecedores con una vida santa de la protección de Dios y seguid seguros adelante. ¿Sí? O sea, debemos hacernos merecedores con una vida santa de la protección de Dios.
¿Por qué si confiamos en una vacuna, por qué no confío en Dios? Ay, sí. Le doy más crédito al hombre que a Dios. El problema es que siempre hemos querido confiar en Dios desde el pecado, desde mi vida pecadora, desde mi vida común y corriente, que siempre está en disonancia con lo que Dios quiere. Y desde ahí le pido a Dios protección, no puede protegerme. Por eso es que estas palabras, dice, haceos merecedores con una vida santa. ¿Cuál es el abandono en Dios? El abandonarme, no el dejarle todo a Él, sino en dejar que Él sea todo yo, que Él me absorba en totalidad y Él se convertirá en mi escudo y en mi defensa, incluso contra las enfermedades. Así es. Incluso, ¿sí? Así es. Hay un capítulo ya en los libros muy adelante de Luisa, pero que vale la pena nada más, está hablando de cuando se establezca el reino de su voluntad en la tierra, los cambios que va a haber a nivel espiritual en el hombre. Pero luego le dice, al final le dice, también en el cuerpo habrá muchas modificaciones, porque es siempre la culpa el alimento de todos los males. Mm. Y quitada la culpa, faltará el alimento al mal, mucho más que mi voluntad y pecado no pueden existir juntos. Por lo tanto, también la naturaleza humana tendrá sus benéficos efectos. Pues, Que cada quien, ¿mm? que cada quien lo tenga como lo quiera entender. Que cada quien tome las palabras hasta donde las quiera tomar. Pero creo que son muy claras. Y bastante lógico. Todo En lo. la, claro, en la medida que nos vayamos involucrando con Cristo, en la medida que nos vayamos sumergiendo en esta vida y que le vayamos dejando a Él el cuidado de la nuestra, será en la medida en la que Él se convertirá en la mejor vacuna que tengamos. Pero si todo el tiempo estoy pidiéndole a Dios protección y al mismo tiempo estoy viendo la hora para irme a vacunar contra la influenza porque ya va a llegar, estoy viendo la hora de cuidarme de mis alimentos para no engordar o para que el colesterol no me suba, de hacer determinadas cosas no tomar demasiada azúcar porque a lo mejor me da diabetes. O sea, le estoy poniendo parte de voluntad humana. Por lo tanto, nunca viviré en la divina voluntad y por lo tanto, nunca Dios servirá como preservativo en mi vida. Los cuidados y los afanes por la vida natural le corresponden a la voluntad humana, no a la voluntad divina. Así que yo decido si quiero seguir con mis dietas, si quiero seguir con mis vacunas, si quiero seguir con mis precauciones humanas o quiero abandonarme en Dios. Y el abandono en Dios es intercambio de vida, no querer decir que vivo haciendo la voluntad de Dios, pero haciendo la mía. No sé si se entiende. Y en esto sí, a mí me gusta muy en lo personal ser radical, porque las cosas son radicales. Y está muy Para, bien. para obtener la protección de Dios, debo obtener su voluntad en mí y su vida en mí. Y su Pero voluntad. todo lo que sea eh, cuestión humana, todas las precauciones humanas, todas las cosas que se hacen humanamente, dan al traste con esa entrega a Dios. Por lo tanto, nunca lo voy a lograr. Parece incongruencia, pero así es. Por un lado estoy queriendo pedir y por otro lado le estoy diciendo no, pero no quiero lo tuyo, quiero lo Exacto. mío, quiero mi dieta,
quiero mi cuna, quiero mi medicina, quiero lo mío, quiero lo que yo creo que tú deberías de querer. Estamos tratando de hacer vivir a Dios de nuestra voluntad. ¿De acuerdo? Ay, sí, sí. Entonces, para todos aquellos que hacen este tipo de situaciones, ¿sí? Pero bueno, dice, el no abandonarse en mí a este modo, ¿eh? O sea, me estoy refiriendo en este sentido que lo he dicho. Ujú. Es un querer usurpar los derechos de mi divinidad, haciéndome una gran afrenta. Por eso, abandónate y aquieta tu interior todo en mí y encontrarás la paz. Y encontrando la paz me encontrarás a mí mismo. ¿Qué paz puedo encontrar cuando estoy tratando de encontrar un remedio contra el cáncer que tengo? Y si no lo encuentro con el doctor que ya fui, que ya me trató y todo, estoy queriendo ver dónde hay otro médico, dónde hay un químico que hace unas pastillitas fabulosas, dónde hay un terapista o dónde hay un brujo o dónde hay... Siempre ando buscando. Sí, No estoy en paz, no estoy tranquilo en la voluntad de Dios. ¿Quién le da a la cafeaspirina, por decirlo así, la facultad de quitar un dolor? la voluntad de Dios, La obviamente. voluntad de Dios. Bueno, entonces yo te podría decir, Guille, igual que Jesús le dijo a alguien, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? No Sí, solo de cafeaspirina se quita el dolor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, ese es quizá nuestro punto de partida para la enfermedad. Recurramos al médico, sí. Recurramos a los medios normales de curación, sí. Pero dejando el resultado en, en manos de Dios. No estando intranquilo por el médico que me veo, por el médico al que debo ver. No estando intranquilo porque el tratamiento que me dieron aquí no es el efectivo y dicen que en otro lado está el bueno, sino, Señor, estoy haciendo lo normal y listo. No recurriendo a medios extraordinarios, o sea, no aferrarse a negar lo que ya es innegable. Alguien que está muriendo y lo quieren mantener vivo a costa de lo que sea. Déjenlo morir. O sea, Dios ya en ese momento ya dice, de acuerdo, vente conmigo, porque esa es otra de las cosas, que parece que me voy a contradecir, pero no es así. Dios usa todo esto que hemos dicho que no era voluntad de Él, ahora lo usa para beneficio de Él. Hay por ahí alguna palabra, algunas frases de Jesús que dice, toda voluntad rebelde al final se convierte en voluntad servil de la divina voluntad. ay, ¿qué tal? Muy interesante. Entonces, toda voluntad rebelde, toda voluntad que está en contra de Dios, como sería la enfermedad, de todo, a final de cuentas se va a convertir en una voluntad servil y tan servil que de quererle hacer daño al hombre, si el hombre la supo usar, le da un beneficio inmenso, como dijimos, el semejarse a Jesús, que es el medio para hacer llegar a esa alma a su Creador. Bueno, pues dejemos que las cosas sigan su curso natural que Dios ha previsto de una voluntad rebelde, convertirla en una voluntad servil. Es decir, la victoria sobre la muerte, la enfermedad en Cristo, Así es. ¿verdad? O sea, entonces creo que es lógico y aquí debemos recordar otras palabras de Jesús, que a él le agrada tanto el abandono,
pero un abandono en que la criatura no se recuerde más de sí misma, que no recuerde que existe su propio ser, sino que todo para ella sea el divino querer. Y en ese momento estaremos total y absolutamente puestos en ese punto en el que Dios quiere. ¿Sí? Sí, es decir, la divina voluntad en nosotros. O sea, y como tú lo decías, retomará su papel preservativo de todos los males, previniendo así a la criatura que le ha dado vida en ella de cualquier situación no querida por Dios. Así es. Y como decías, pues ya de ser así, poco importa, como tú decías antes, el pensar en la enfermedad y qué hacer si llega. Lo importante es que ahora dentro y fuera de nosotros sí será entonces la divina voluntad. O sea, Uh-huh. lo que vivamos. Y, ay, Salvador, qué pena que se nos acabe el tiempo, porque todavía hay varias preguntas. Probablemente, pues si siguen habiendo preguntas, el próximo programa lo usemos también para responder, porque es importante y, y responder también las preguntas que se quedaron aquí pendientes. Pero es que este tema era muy importante tomarlo lo más completo posible. Yo sé que muchos de nuestros radioescuchas pues quedaron tranquilos con toda esta explicación que nos diste. Y sobre todo esa frase en María Valtorta, me gustaría que nos despidiéramos con ella, Salvador, que nos la repitas. Dice, confiad en Dios completamente vuestros cuidados, vuestros intereses. Haceos merecedores con una vida santa de la protección de Dios y seguid seguros adelante. ¿De acuerdo? Creo Sí. que es claro. Y las palabras que siguen, aun cuando todo el mundo se os opusiese, Él, o sea Dios, os defenderá ante quien os ama y hará resplandecer la verdad. En fin, creo que con eso podríamos dejarlo así. Ujú. Pues Y sí, pues bueno, nos vemos entonces, nos oímos la próxima semana. tenemos 3 minutos más, Salvador. Hay que ¿Sí? aprovecharlo, valiosísimo. Bueno, entonces mira, yo creo que sí vale la pena el, no sé, el decir lo siguiente, aunque no viene con el tema, pero con el tema de la enfermedad, pero va con el tema del abandono. Sí. El abandono debe ser incluso hasta en las cosas sobrenaturales, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados y es fácil entender el abandono en las cosas materiales cuando no estamos hablando de cuestiones económicas sobre todo, en cuestiones morales, de desacuerdos, de problemas en la sociedad o en la familia. Pero cuando hablamos de cosas espirituales, Guille, es muy difícil poder centrar el abandono. Entonces, creo que aquí vale la pena. Por ejemplo, es muy fácil y es muy tolerable el sufrir, por ejemplo, la pobreza, ¿sí? Si no hemos conocido la riqueza, Sí, sí. ¿sí? O sea, cuando no hemos conocido algo, realmente Podemos vivir no sin nos, ello. no nos causa problema, ¿no? Ujú. Pero la mayor parte de la gente que trata de acercarse a Dios ya tuvo una riqueza espiritual. Y esa riqueza espiritual se llama su actitud de acercarse a Dios, sus dones que tiene, sus carismas, su forma, sus devociones. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esta riqueza sobrenatural, como no son de nuestra naturaleza, que no son de nuestro cuerpo, dice, penetran en nuestro interior y se arraigan, se solidifican en la parte más íntima de nuestro ser, como podría ser la inteligencia, ¿sí? Ujú. Entonces, este tipo de abandono
es el más difícil de poder lograr. Entonces, por ejemplo, el día que yo abandone mi fortaleza en mis prácticas religiosas, voy a poder tener la fortaleza de Dios. El día que yo me abandone totalmente, me quite la luz de mis conocimientos, de mi inteligencia de Dios, estoy hablando de Dios, en ese momento penetrará en mí la inteligencia divina. Y así por el estilo, todas las cosas espirituales que yo tenga, la fortaleza, la sabiduría, la belleza, en fin, todo eso se tiene que quitar. Lo tengo que desarraigar de mí para hacer posible que entre lo divino. ¿De acuerdo? Sí. Y ese es un abandono que es mucho más difícil de poder alcanzar, pero que con la buena disposición de hacerlo sí. y la ayuda de Dios se podrá hacer. Ay, se podrá lograr. sí, cómo no. Y pues con todo este conocimiento en estos escritos de Luisa Picarreta, pues nos va a ayudar muchísimo a pues ir comprendiendo cómo vivirlo, ¿no? Y pues bueno, en este programa que va a durar hasta que Dios quiera, pues iremos en ese camino, Salvador. Claro, Lilia. ¿Verdad? Sí, claro. Seguimos preparando en este camino. Muy buenas tardes. Dios nos bendice.